¿Y si te dijera que cada día caminas entre armas de destrucción masiva dirigidas directamente contra tu alma? No hablo de violencia física. Hablo de algo más sutil pero igualmente devastador, la arquitectura modernista que infecta nuestras ciudades como un virus estético, diseñada bajo la mentira de que la fealdad es democrática y la belleza es elitista. Si has sentido esa opresión inexplicable al caminar entre bloques de cemento, esa melancolía que te invade en centros comerciales, esa sensación de estar perdido en tu propia ciudad, tu alma está respondiendo a una agresión real. Roger Scruton dedicó décadas de su vida intelectual a diagnosticar esta guerra silenciosa contra la condición humana y sus descubrimientos son más urgentes hoy que nunca. Porque mientras te convencen de que reclamar belleza en la arquitectura es esnobismo burgués, millones de personas son condenadas a vivir, trabajar y morir en espacios que sistemáticamente los deshumanizan. Y lo más perverso, esta deshumanización se vendió como liberación. Scruton entendió que la arquitectura no es decoración opcional sino el entorno donde se forma o se deforma el alma humana. Sus reflexiones sobre este tema no eran académicas sino urgentes, porque sabía que en cada edificio que construimos, en cada espacio que diseñamos, estamos votando por el tipo de humanidad que queremos cultivar. Si este video resuena contigo, si has intuido que algo fundamental está mal en nuestros entornos construidos, únete a esta comunidad de buscadores de belleza auténtica. Suscríbete, porque vamos a explorar juntos cómo recuperar espacios que eleven en lugar de degradar el espíritu humano. Hoy vamos a descubrir por qué Scruton consideraba la batalla estética contra el modernismo arquitectónico como una de las luchas más importantes de nuestro tiempo. ¿Y por qué tenía razón? Para entender esto mejor, imagínate por un momento que eres un arquitecto visionario en 1920. El mundo acaba de salir de una guerra devastadora, las viejas jerarquías se tambalean, y tú tienes en tus manos el poder de reconstruir la civilización desde cero. Te han convencido de que puedes crear un hombre nuevo para un mundo nuevo, y que para ello necesitas espacios completamente nuevos. Esta es la fantasía seductora que capturó a los padres del modernismo arquitectónico, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius. Hombres genuinamente talentosos que cayeron en la tentación más peligrosa del intelecto moderno, creer que pueden mejorar la naturaleza humana rediseñando su entorno. Le Corbusier declaró que la casa es una máquina para vivir, y en esa frase aparentemente inocente se esconde toda la perversión del proyecto modernista. Porque cuando reduces la vivienda humana a pura funcionalidad mecánica, cuando eliminas todo ornamento como superfluo, cuando impones líneas rectas porque son más racionales que las curvas orgánicas, no estás democratizando la arquitectura. Estás deshumanizándola. Pero la seducción funcionó porque llevaba envuelta una promesa moral irresistible: igualdad. El modernismo se presentó como la arquitectura del pueblo, liberada del elitismo decorativo del pasado. ¿Para qué querían los obreros molduras barrocas si podían tener espacios honestos de hormigón y acero? ¿Por qué malgastar recursos en ornamentos cuando se podía construir rápido, eficiente, económico? Scruton observó cómo esta retórica igualitaria escondía un profundo desprecio por los gustos populares reales. Porque resulta que cuando preguntas a la gente común qué tipo de arquitectura prefiere, invariablemente elige formas tradicionales, proporciones armoniosas, materiales naturales, detalles humanos. Pero los modernistas decidieron que estos gustos eran falsa conciencia que había que curar a golpe de hormigón. El resultado fue la imposición masiva de un estilo arquitectónico que nadie había pedido, justificado con el argumento de que era lo que la gente necesitaba aunque no fuera lo que la gente quería. Es decir, paternalismo autoritario disfrazado de progreso democrático. Y así comenzó la transformación de nuestras ciudades en laboratorios sociales donde experimentar con la tolerancia humana a la fealdad sistemática. Suburbios enteros de bloques idénticos, centros comerciales como hangares, oficinas como prisiones elegantes, universidades como búnkeres de hormigón.
todo bajo la bandera de la funcionalidad y la honestidad material. Pero había algo más siniestro en esta seducción. Los modernistas no solo rechazaban la decoración tradicional, rechazaban la misma idea de que los edificios debieran comunicar algo más allá de su función inmediata. Un banco ya no necesitaba expresar solidez y confianza a través de columnas clásicas. Una iglesia ya no requería elevación visual hacia lo sagrado. Una escuela no tenía que inspirar respeto al conocimiento mediante proporciones nobles. En el mundo modernista, los edificios se volvieron mudos. Estructuras que funcionaban pero no hablaban, que cumplían su propósito técnico pero no elevaban el espíritu humano, que alojaban cuerpos pero ignoraban almas. Scruton identificó en esta mudez arquitectónica una manifestación del nihilismo moderno, la creencia de que no hay valores objetivos que merezcan expresión material, de que la belleza es subjetiva y por tanto irrelevante para el diseño, de que la función técnica es el único criterio legítimo para juzgar un edificio. Esta ideología se impuso con tal fuerza que incluso criticarla se volvió políticamente incorrecto. Quien se atrevía a señalar que los nuevos barrios eran feos, que los centros comerciales deprimían, que las universidades modernistas parecían cárceles, era inmediatamente etiquetado como nostálgico, elitista, reaccionario. La falsificación había logrado su objetivo más perverso, hacer que la víctima se sintiera culpable por reconocer que estaba siendo agredida. Millones de personas aprendieron a reprimir su instinto estético natural, a avergonzarse de preferir lo hermoso sobre lo honesto, a aceptar que su malestar en espacios modernistas era evidencia de su falta de sofisticación. Y mientras tanto, los arquitectos modernistas seguían construyendo para las masas mientras ellos mismos vivían en casas tradicionales cuidadosamente restauradas. La élite cultural imponía a otros la medicina estética que no estaba dispuesta a tomar. ¿No reconoces este patrón en tu propia experiencia? ¿No has sentido esa extraña culpa al admitir que prefieres un pueblo colonial a un conjunto habitacional moderno? ¿No te han hecho sentir ignorante por encontrar más hermosa una catedral gótica que un auditorio contemporáneo? Esta es la falsificación seductora que Scruton se dedicó a desenmascarar, la idea de que aceptar la fealdad arquitectónica es señal de progreso moral, y que reclamar belleza en nuestros entornos es nostálgico privilegio burgués. Ahora bien, ¿por qué caímos tan fácilmente en esta trampa estética? Scruton entendió que la seducción del modernismo arquitectónico explotaba algunas de las vulnerabilidades más profundas de la mentalidad moderna, convirtiéndolas en armas contra nuestro propio bienestar. La primera vulnerabilidad es nuestra obsesión con la novedad. En una cultura que identifica progreso con cambio constante, cualquier forma tradicional se percibe automáticamente como atrasada. Los modernistas supieron explotar esta ansiedad, presentando sus cajas de cristal y hormigón como del futuro mientras etiquetaban las formas clásicas como del pasado. Pero Scruton observó la trampa lógica oculta aquí. ¿Por qué asumir que nuevo es mejor? Las proporciones que han complacido al ojo humano durante milenios, los materiales que han envejecido con dignidad durante siglos, las formas que han resistido modas pasajeras, ¿no podrían ser superiores precisamente porque han superado la prueba del tiempo? El modernismo nos convenció de despreciar esta sabiduría acumulada, tratándola como lastre obsoleto. Y así perdimos acceso a un tesoro de conocimiento práctico sobre que funciona realmente para el bienestar humano en el espacio construido. La segunda vulnerabilidad es nuestro miedo a parecer elitistas. En sociedades obsesionadas con la igualdad, cualquier distinción estética se sospecha inmediatamente de discriminación social. Los modernistas explotaron este miedo brillantemente, presentando la belleza tradicional como privilegio de clase y la austeridad modernista como virtud democrática. Scruton desenmascaró esta manipulación señalando su inversión perversa de la realidad.
Históricamente, los estilos arquitectónicos bellos se desarrollaron precisamente en contextos populares, las casas campesinas con sus proporciones naturales, los barrios obreros con sus decoraciones modestas pero dignas, las iglesias rurales con su elevación espiritual accesible a todos. El modernismo, por el contrario, fue desde el principio un proyecto de élites intelectuales impuesto sobre poblaciones que nunca lo habían solicitado. La verdadera antidemocracia estaba en forzar a millones a vivir en entornos que contradecían sus gustos naturales, justificándolo con teorías que solo convencían a una minoría académica. La tercera vulnerabilidad es nuestra confusión entre simplicidad y simplismo. El modernismo se vendió como simplificación de formas arquitectónicas supuestamente sobrecargadas. Pero Scruton distinguió cuidadosamente entre la simplicidad genuina, que revela complejidad ordenada, y el simplismo, que elimina complejidad para evitar el esfuerzo de ordenarla. La verdadera simplicidad arquitectónica, como la de una casa colonial española o una iglesia románica, surge de haber resuelto magistralmente problemas complejos de proporción, función y significado. El simplismo modernista, por el contrario, evita estos problemas eliminando dimensiones enteras de la experiencia arquitectónica. Es la diferencia entre un poema haiku y un telegrama. Ambos son simples, pero solo uno es arte. La cuarta vulnerabilidad, quizás la más profunda, es nuestro materialismo filosófico inconsciente. En una cultura que reduce la realidad a materia y energía, es natural que la arquitectura se reduzca a estructura y función. Si no hay dimensiones espirituales de la experiencia humana, ¿para qué construir espacios que las evoquen? Scruton identificó aquí la raíz del problema. El modernismo arquitectónico no es solo un estilo estético, es la materialización física de una visión del mundo que niega todo lo que trasciende lo meramente biológico en la experiencia humana. Por eso sus edificios se sienten deshumanizantes, porque fueron diseñados para humanos concebidos como máquinas sofisticadas, no como seres dotados de alma. Y por eso generan esa melancolía específica que reconoces sin poder nombrar, la tristeza de estar alojado en espacios que niegan tu dimensión más profunda. Pero el diagnóstico de Scruton reveló algo aún más perturbador. La seducción del modernismo funcionó porque conectó con nuestros impulsos morales más nobles, el deseo de igualdad, progreso, honestidad, simplicidad. Los modernistas no eran villanos cínicos sino idealistas genuinos que creían estar mejorando el mundo. Esta es la tragedia más profunda del modernismo arquitectónico, como virtudes auténticas, mal dirigidas, produjeron resultados deshumanizantes. La generosidad se volvió paternalismo, el igualitarismo se volvió uniformidad, la honestidad se volvió brutalidad, la simplicidad se volvió empobrecimiento. Y una vez instalado el sistema, se volvió autorreforzante. Las escuelas de arquitectura formaron generaciones en los dogmas modernistas. Las regulaciones urbanas privilegiaron la eficiencia sobre la belleza. El mercado inmobiliario se optimizó para la construcción rápida y barata. Los críticos culturales aprendieron a racionalizar como sofisticado lo que el instinto popular reconocía como feo. Se creó un ecosistema completo que premiaba la producción de entornos deshumanizantes mientras castigaba cualquier intento de recuperar la belleza tradicional como pastiche o escapismo. ¿Te suena familiar este mecanismo? Es el mismo por el cual otras formas de degradación cultural se normalizan, primero se imponen desde arriba con justificaciones morales nobles, luego se institucionalizan hasta que criticarlas parece reaccionario, finalmente se interiorizan hasta que la víctima defiende su propia victimización. Scruton entendió que romper este círculo vicioso requería algo más que crítica arquitectónica. Requería recuperar la confianza en nuestros instintos estéticos naturales, la valentía de preferir lo bello sobre lo ideológicamente correcto, la sabiduría de valorar lo que funciona sobre lo que suena progresivo. Además de esto, ahora imagínate caminando por el centro histórico de Salamanca al atardecer.
Las piedras doradas de la catedral capturan la luz declinante, las proporciones de la Plaza Mayor crean una sensación de abrazo cósmico, los detalles tallados en portadas y ventanas revelan siglos de cuidado artesanal. Tu respiración se profundiza, tus hombros se relajan, algo en tu pecho se expande con gratitud inexplicable. Esta es la revelación que Scruton nos invita a reconocer. La arquitectura auténtica no solo funciona para el cuerpo sino que nutre el alma. Y esta nutrición no es lujo opcional sino necesidad humana fundamental, tan básica como el alimento o el refugio. ¿Pero qué hace que esta arquitectura tradicional funcione donde el modernismo falla? Scruton identificó principios específicos que la sabiduría constructiva acumuló durante milenios, principios que el modernismo abandonó por arrogancia ideológica. El primer principio es la proporción humana. Los espacios auténticos se diseñan a la escala del cuerpo humano, no de la máquina o la abstracción geométrica. Una puerta tiene la altura justa para que al cruzarla sientas el umbral como transición significativa. Una ventana se coloca donde los ojos naturalmente buscan la luz. Un techo alcanza la altura que abraza sin oprimir. Contrasta esto con los espacios modernistas, diseñados según módulos industriales o proporciones racionales que ignoran completamente cómo el cuerpo humano experimenta el espacio. ¿Has notado cómo los pasillos de hospitales modernos te hacen sentir perdido aunque tengas mapa? ¿Cómo las plazas contemporáneas, por más amplias que sean, nunca invitan a quedarse? El segundo principio es la jerarquía de significados. La arquitectura auténtica organiza el espacio según la importancia relativa de las actividades humanas que aloja. El altar de una iglesia se eleva sobre la nave, la puerta principal de una casa se distingue de las secundarias, el salón principal tiene proporciones más nobles que los espacios utilitarios. Esta jerarquía no es elitismo sino sabiduría práctica, ayuda a los usuarios a orientarse, crear rituales apropiados, sentir la dignidad correspondiente a cada actividad. Cuando un modernista hace todas las puertas iguales por democracia, no está liberando sino desorientando. El tercer principio es la continuidad material. Los materiales auténticos envejecen con dignidad, desarrollando pátina que añade en lugar de restar belleza. La piedra se vuelve más hermosa con siglos, la madera adquiere carácter con décadas, el ladrillo gana profundidad con el tiempo. Los materiales modernistas, por el contrario, se diseñan para parecer perfectos cuando nuevos, pero se degradan desastrosamente con el uso. El hormigón se mancha, el acero se oxida feamente, los plásticos se amarillean. Es arquitectura que planifica su propia obsolescencia porque no confía en el tiempo como aliado. Pero el cuarto principio es el más profundo, la resonancia simbólica. La arquitectura auténtica no solo funciona sino que significa. Sus formas evocan experiencias arquetípicas que conectan al habitante con algo mayor que sus necesidades inmediatas. Una columna no solo sostiene, sugiere crecimiento orgánico hacia el cielo. Un arco no solo permite el paso, crea una experiencia de elevación espiritual. Una cúpula no solo cubre, simboliza la bóveda celeste protegiendo la actividad humana. Scruton entendió que estos símbolos no son decoración arbitraria sino lenguaje arquitectónico que habla directamente al inconsciente, alimentando partes del alma que el funcionalismo modernista deja desnutridas. Si sientes que resuena contigo esta visión de la arquitectura como alimento del alma, si reconoces en tu propia experiencia la diferencia entre espacios que eleven y espacios que deprimen, únete a esta comunidad de personas que buscan recuperar la belleza auténtica en nuestros entornos. Suscríbete, porque juntos vamos a explorar cómo resistir la deshumanización estética de nuestro tiempo. Porque hay algo más que Scruton descubrió. La arquitectura auténtica no se limita a estilos históricos específicos. No se trata de copiar literalmente formas del pasado sino de recuperar los principios permanentes que esas formas encarnaban exitosamente.
Un arquitecto contemporáneo puede crear espacios genuinamente humanos usando materiales y técnicas modernas, siempre que respete la proporción humana, la jerarquía de significados, la continuidad material y la resonancia simbólica. Lo crucial no es el estilo sino la actitud, diseñar para seres humanos completos, no para abstracciones ideológicas. Scruton encontró ejemplos contemporáneos de esta arquitectura auténtica, proyectos que usaban tecnología avanzada para servir necesidades humanas permanentes, que innovaban dentro de tradiciones vivas en lugar de romper destructivamente con ellas, que creaban espacios hermosos sin nostálgico pastiche. La revelación final es que tenemos derecho a reclamar belleza en nuestros entornos. No es vanidad burguesa sino necesidad humana legítima. No es escapismo del presente sino compromiso con la parte más profunda de nuestra naturaleza. Cada vez que prefieres un espacio hermoso sobre uno meramente funcional, cada vez que valoras la proporción humana sobre la eficiencia abstracta, cada vez que buscas significado además de utilidad, estás votando por una visión del ser humano que honra su dignidad completa. Y cada vez que permites que te convenzan de que estos deseos son superfluos, estás colaborando con tu propia deshumanización. La guerra de Scruton contra la arquitectura modernista no era nostalgia sino resistencia, resistencia contra la reducción del ser humano a pura funcionalidad biológica, resistencia contra la imposición de entornos que niegan la dimensión espiritual de la experiencia, resistencia contra el empobrecimiento sistemático de nuestra ecología visual. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo recuperar la capacidad de discernir entre arquitectura auténtica y falsificación modernista cuando hemos sido entrenados durante décadas a desconfiar de nuestros propios instintos estéticos? Scruton entendió que la batalla por la belleza arquitectónica requería, antes que nada, rehabilitar nuestra confianza en el juicio estético natural. El primer paso es aprender a confiar en tus respuestas corporales inmediatas. Cuando entras en un espacio, tu cuerpo sabe instantáneamente si ese entorno te invita a quedarte o te impulsa a escapar, si te relaja o te tensa, si te eleva o te deprime. Esta sabiduría corporal es más confiable que todas las teorías arquitectónicas del mundo. Scruton observó que los niños pequeños, antes de ser educados en el buen gusto modernista, invariablemente prefieren espacios con proporciones humanas, materiales naturales, detalles delicados. Solo después de años de condicionamiento académico aprenden a reprimir estos instintos como poco sofisticados. La educación del gusto comienza, paradójicamente, con desaprender, dejar de avergonzarte por preferir lo hermoso, dejar de racionalizar como interesante lo que realmente encuentras deprimente, dejar de fingir admiración por espacios que tu alma rechaza. El segundo paso es cultivar la atención contemplativa. La arquitectura auténtica recompensa la observación lenta y cuidadosa. Cuando miras superficialmente, una fachada neoclásica puede parecer simple. Pero cuando contemplas con paciencia, descubres la complejidad sutil de proporciones, la delicadeza de detalles, la sabiduría de materiales que se revelan solo al ojo entrenado. Practica este ejercicio que Scruton recomendaba. Cuando veas un edificio que instintivamente te atrae, dedica 5 minutos completos a observarlo sin distractions. Nota cómo la luz juega con las texturas, cómo las proporciones crean ritmos visuales, cómo los materiales conversan entre sí. Gradualmente desarrollarás la capacidad de leer el lenguaje arquitectónico que las generaciones pasadas hablaban fluidamente. El tercer paso es estudiar ejemplos de arquitectura lograda. No necesitas convertirte en experto académico, pero sí alimentar tu imaginación con imágenes de espacios que funcionan genuinamente para el bienestar humano. Visita centros históricos preservados, estudia fotografías de arquitectura tradicional de tu región, lee sobre los principios que guiaron a los maestros constructores del pasado. Pero cuidado con la trampa del historicismo superficial. No se trata de memorizar estilos arquitectónicos como si fueran modas, sino de internalizar los principios permanentes que esos estilos encarnaban exitosamente.
La columna dórica no es importante por ser griega, sino por resolver magistralmente el problema de soportar peso mientras expresa elevación espiritual. El cuarto paso es aprender el vocabulario de la crítica arquitectónica auténtica. Scruton nos enseñó que para defendernos de la arquitectura deshumanizante necesitamos palabras precisas para nombrar lo que está mal y por qué. Cuando un edificio te deprime, ¿es por desproporción? ¿Por incoherencia material? ¿Por falta de jerarquía? ¿Por ausencia simbólica? Desarrollar este vocabulario crítico te libera de la manipulación de arquitectos que confunden novedad con valor, complejidad con sofisticación, costoso con hermoso. El quinto paso, quizás el más importante, es conectar tu gusto personal con la tradición cultural más amplia. Tu preferencia por espacios acogedores, proporciones humanas, materiales naturales, no es capricho individual sino sabiduría heredada de generaciones que experimentaron que funciona realmente para el bienestar humano. Cuando reclamas belleza en tu entorno, no estás siendo snob sino que estás honrando la experiencia acumulada de tu cultura. Los pueblos mediterráneos con sus plazas íntimas, las casas coloniales con sus patios frescos, las iglesias barrocas con su elevación teatral, representan siglos de experimentación práctica sobre cómo crear espacios que nutran la vida humana completa. El sexto paso es practicar la resistencia estética inteligente. Una vez que tu gusto se ha educado, tienes la responsabilidad de usarlo. Elige vivir en espacios que te eleven cuando sea posible. Apoya comercios alojados en arquitectura humana. Vota por políticos que valoren la belleza urbana. Expresa tu opinión cuando se proponga construir monstruosidades modernistas en tu barrio. Pero hazlo con la elegancia intelectual que Scruton modelaba. No ataques a las personas sino a las ideas. No rechaces todo lo contemporáneo sino lo deshumanizante. No impongas tu gusto sino que argumenta por principios que benefician a todos. La educación del gusto es, en última instancia, educación del alma. Cuando aprendes a discernir belleza auténtica de falsificación seductora en arquitectura, desarrollas capacidades que se transfieren a todas las áreas de la vida: resistencia a la manipulación, confianza en tu experiencia directa, compromiso con valores permanentes sobre modas pasajeras. Y descubres algo liberador, que el buen gusto no es privilegio de élites sino patrimonio humano universal. Las mismas proporciones que deleitan al campesino andaluz funcionan para el intelectual parisino. Los mismos materiales que consuelan al obrero mexicano elevan al banquero londinense. La belleza auténtica trasciende divisiones de clase porque responde a necesidades humanas universales. Esta es la última lección de Scruton sobre la educación del gusto, que reclamar belleza no es elitismo sino democracia genuina. Porque solo cuando todos tenemos acceso a entornos que nutren el alma podemos desarrollar completamente nuestro potencial humano. La arquitectura fea no es solo problema estético sino injusticia social. Condenar a alguien a vivir en espacios deshumanizantes es negarle recursos necesarios para el florecimiento espiritual. La batalla por la belleza arquitectónica es, en el fondo, batalla por la dignidad humana universal. Para finalizar, si comenzaste este video pensando que la arquitectura era cuestión de gustos subjetivos, ahora entiendes por qué Scruton la consideraba campo de batalla por el alma humana. Si creías que preferir lo bello sobre lo funcional era vanidad burguesa, ahora reconoces que es legítima autodefensa espiritual. El viaje que hemos recorrido siguiendo el pensamiento scrutoniano revela una verdad perturbadora, que durante décadas hemos normalizado nuestra propia deshumanización arquitectónica, convenciéndonos de que aceptar la fealdad sistemática era señal de progreso moral. Pero también revela una verdad liberadora, que tenemos derecho a reclamar entornos que eleven nuestro espíritu, y que este reclamo no es nostálgico privilegio sino necesidad humana fundamental. La guerra de Scruton contra la arquitectura modernista no era conservadurismo ciego sino conservación inteligente, conservar los principios constructivos que probaron durante milenios servir al bienestar humano completo.
Su crítica del funcionalismo arquitectónico era defensa de la función más importante que puede cumplir un edificio, nutrir el alma que lo habita. Has aprendido a distinguir entre la democracia auténtica y la falsa democracia. Entre simplicidad genuina y simplismo modernista. Entre honestidad material y brutalidad. Pero sobre todo, has recuperado la confianza en tu instinto estético natural. Esa sensación de elevación en una catedral gótica, esa paz en un patio andaluz, esa melancolía en un bloque de hormigón, no son respuestas caprichosas sino sabiduría encarnada respondiendo a entornos diseñados para elevar o deprimir sistemáticamente. Si esta información te ha resultado valiosa, tu suscripción nos ayuda a continuar investigando estos temas. Y si ya eres parte de esta comunidad, permíteme proponerte un plan de acción para poner en práctica las ideas de Scruton. Esta misma tarde, cuando camines por tu ciudad, practica la atención arquitectónica contemplativa. Dedica 5 minutos completos a observar un edificio que instintivamente te atraiga y otro que te repela. Nota las diferencias específicas, proporciones, materiales, detalles, relación con el entorno. Deja que tu cuerpo te enseñe que funciona y que no para tu bienestar. Durante esta semana, inicia tu educación en arquitectura auténtica. Visita el centro histórico más cercano y dedica 1 hora completa a caminar contemplativamente. Si no tienes acceso a arquitectura tradicional, estudia fotografías online de ejemplos logrados de tu región. Comienza a desarrollar vocabulario para describir por qué ciertos espacios te nutren y otros te agotan. Finalmente, en el próximo mes, conviértete en guardián de la belleza arquitectónica en tu entorno. Apoya comercios alojados en edificios hermosos. Expresa tu opinión cuando se propongan proyectos deshumanizantes en tu barrio. Si tienes influencia en decisiones constructivas, úsala para privilegiar la belleza humana sobre la eficiencia abstracta. Scruton escribió una vez, la belleza es un valor tan importante como la verdad o la bondad, y su pérdida empobrece la vida humana más de lo que podemos medir. Esta reflexión adquiere urgencia particular cuando hablamos de arquitectura, porque a diferencia de otras formas de arte, la arquitectura no podemos evitarla. Nos rodea, nos forma, nos reforma cada día. Imagínate una generación futura caminando por ciudades donde cada edificio fue diseñado con el cuidado que los maestros constructores del pasado dedicaban a catedrales. Donde los espacios públicos inviten a la contemplación en lugar de impulsar al consumo. Donde las viviendas nutran el alma además de alojar el cuerpo. Donde la arquitectura sea aliada, no enemiga, del florecimiento humano. Esta visión no es utopía nostálgica sino posibilidad real, alcanzable cuando suficientes personas recuperen la confianza en su derecho a la belleza y la valentía para reclamarla. Cada vez que eliges lo hermoso sobre lo meramente funcional, cada vez que apoyas la arquitectura que eleva sobre la que deprime, cada vez que transmites a otros la importancia de entornos que nutran el alma, estás votando por esa ciudad del futuro. La guerra de Scruton contra la arquitectura deshumanizante continúa en cada decisión estética que tomas, en cada espacio que habitas conscientemente, en cada vez que te niegas a normalizar la fealdad sistemática. Su victoria final depende de que reconozcas que tu alma merece un entorno que la honre y de que tengas el coraje de construirlo. Porque en el fondo, como Scruton entendió mejor que nadie, la arquitectura no es solo sobre edificios. Es sobre qué tipo de seres humanos queremos ser y qué tipo de mundo queremos legar. Cada ladrillo colocado con belleza es voto por la dignidad humana. Cada espacio diseñado con amor es semilla de civilización auténtica. El alma humana merece un hogar hermoso. Y construirlo es responsabilidad de todos nosotros.